¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto, el placer de tener a la doctora Estrella Moreno Robinson. Es la defensora pública de la provincia de Santa Fe, la defensora general. Bueno, trabajó durante mucho tiempo en Israel, en la supervisión de las cárceles, en el área de menores. Hoy en día está en pleno debate la baja de imputabilidad de los menores de edad, ¿no? Tanto en los proyectos que maneja el Ministerio de Justicia, como en las apreciaciones del propio gobernador de la provincia de Santa Fe, a partir del desgraciado caso de Bruno Busanich, este chico empleado en una estación de servicio que fue acribillado por un pibe de 15 años. Y bueno, plantear, entre otras cosas, qué significa esto, cómo lo ve Estrella, y también hablar del sistema, ¿no? Porque es una cuestión multisectorial, diría yo, el abordaje del menor en estas circunstancias. Y también cómo operan las corrientes de opinión frente a este tema, ¿no? Frente a una cuestión jurídica, cómo operan las corrientes de opinión que dicen, bueno, este chico tiene que estar preso o aislado. Enseguida con Estrella Moreno Robinson. ¿Qué tal, Estrella? Un gusto. Un gusto y un placer para mí. Gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, ¿qué te parece este debate de bajar la impunibilidad de los chicos? Bueno, primero que veo que es un debate que se repite cíclicamente, pero yo creo que para situarnos en el debate tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué se quiere bajar la edad de imputabilidad de los menores? Y ahí es el punto que veo más problemático, Guillermo, porque lo que me parece, de acuerdo a lo que se escucha, es que hay una promesa de bajar la inseguridad, de bajar la criminalidad. Sí. Ahora bien, un pibe de 15 años, en términos de las ciencias penales, ¿no comprende la criminalidad de un acto, de una muerte? ¿Sabe que no puede matar? Bueno, eso es una pregunta muy importante y yo como quiero basarme en lo que dicen nuestras leyes, lo que dice nuestra Constitución, quiero responderte, Guillermo, que el Comité de los Derechos del Niño, en la observación 24, habla sobre eso, habla sobre el desarrollo cerebral inclusive del menor, que hace que entienda o no, o que entienda plenamente o no, las acciones, las consecuencias de las acciones que comete. Digamos, cuando se piensa en que hay menor capacidad de culpabilidad respecto de un menor, es porque es una persona en desarrollo. Esto quiere decir que no alcanzó su grado de evolución como un adulto. Y por eso también el enfoque respecto de los menores siempre debe ser especializado y personalizado, individualizado hacia cada menor. Respecto de este caso en particular, yo no podría dar una opinión. No, pero en términos generales se plantea este tema, ¿no? Ahora, bueno, yo he tomado algunos datos, a ver qué explicación tiene. En Paraguay a partir de los 14, Uruguay 13 años, ya es imputable, México 12, España 14, Francia 13, Italia 14, Argentina 16, Israel 12. 12. A ver, explícame esto. Bueno, pero yo la preguntaría que haría es, la pregunta para mí es, en estos países, ¿cuántos menores están institucionalizados? ¿Y cómo es el sistema de responsabilidad penal juvenil en esos países? Yo puedo hablar de Israel, donde el sistema, si bien empieza la edad de imputabilidad a los 12 años, es un sistema que tiene medidas socioeducativas, un sistema
que tiene un organismo especializado para contener a los menores, para acompañarlos, para rehabilitarlos y para reinsertarlos. En nuestro caso, ¿qué sistema tenemos? El sistema que hoy hay, hablábamos el otro día, es un sistema para los menores de 16 años muy pobre, muy difícil. Las medidas excepcionales que puede dar la Secretaría de la Niñez para aquellos menores que tienen problemas con su familia, que tienen vulnerados los derechos por parte de su familia, es un sistema que es absolutamente insuficiente. Entonces, yo digo, bueno, queremos penalizar a un menor de, no sabemos, porque no sé qué edad quieren poner. Hay proyectos de 14, de 12, de lo que hay. ¿Y qué vamos a hacer con ese menor? Vamos a incumplir todas las obligaciones que tenemos constitucionalmente, porque nosotros hemos adherido a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño forma parte de la Constitución, porque es una de las convenciones que tiene una jerarquía constitucional. Ahora, ¿pero fija edades la convención? No, la convención no fija edades, pero sí dice, en primer lugar, que la última ratio es la prisión para un menor, que si se le llega a dar una prisión tiene que ser revisable, tiene que ser corta, jamás puede ser perpetua. Pero también la convención dice algo muy importante, dice, cuando un país tenga una norma que sea favorable a los menores y que puede ser más favorable que los términos de la convención, debe admitirse y no debe ser derogada. Hay que respetarla. ¿Por qué? Porque en derechos humanos hay un principio que se llama de progresividad y de no regresividad. Quiere decir que si hay una norma que dice que a los 16 años un menor es responsable por delitos y menos de 16 años no tiene imputabilidad, bueno, esa norma no debería cambiarse porque afectaría el principio de no regresividad y afectaría el principio de progresividad. Sí, bueno, acá se ha cambiado la norma varias veces, ¿no? Pero también se cambió durante un proceso militar, donde o no, se ha cambiado un proceso y después con la democracia se modificó este tema. Ahora, ¿qué pensás de esas corrientes de opinión donde incluso de parte de dirigentes y funcionarios dice que el estado de vulnerabilidad de un menor no justifica que un menor cometa un delito? Es decir, ¿cómo juega el contexto social y económico de un menor de edad y si realmente justifica que si no va a la escuela o es pobre o tenga que salir con una pistola en la calle? Es importantísima tu pregunta, Guillermo, y yo creo que, bueno, son las preguntas que yo hablo con mis amigos, con mis familiares, son las preguntas que nos hacemos como seres humanos, pero la respuesta pienso que es esta. En primer lugar, contexto. Nosotros, de acuerdo a la publicación del INDEC a principios de este año, en el segundo semestre de 2023, tenemos 58,4% de niños pobres, de casi un 19% de indigentes dentro de ese 58,4%. Casi un 60% de niños que si son pobres no están accediendo o están accediendo de manera insuficiente a los derechos de educación, alimentación, vivienda, salud, a los derechos sociales que tienen. Y si vamos de 15 en adelante, de 15 a 29 años, el porcentaje de personas que son pobres es un 47%. Entonces, ¿justifica, no justifica? Yo lo que digo es lo siguiente. Ya nuestro país, en el año 2013, en el fallo Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue condenada por aplicar una prisión perpetua a un menor y tuvo, no voy a decir sufrió porque voy a utilizar la palabra sufrió, pero tuvo una recomendación que dice cambiar el régimen penal de minoridad y fortalecer las políticas públicas de desarrollo humano para contener el delito.
para que los niños, niñas y adolescentes no lleguen al delito. Entonces, ahí está la pregunta. Creo que eso es lo que tenemos que pensar. Claro. Tenemos que tener políticas públicas, pero ellos dicen políticas públicas concretas, no bla, bla, bla. Algo concreto que dé una contención a los menores para que no lleguen a cometer delitos. Ahora, vamos a aclarar, por lo menos en la pregunta que te hacía anteriormente, que no es lineal pobreza, delincuencia. Por supuesto que no, por supuesto que no. No es un tema lineal, ¿no? En términos porcentuales, yo sé que vos tenés en la cabeza una ínfima cantidad de delitos que cometen los menores de edad, ¿o no? Bueno, Guillermo, yo quería darte datos puntuales y precisos. Te puedo decir que al día de hoy, en Santa Fe, hay 60 menores de edad, de 16 a 18, privados de libertad. Nada más 60, que son un 0,5% de los 11.076 que tenemos adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que es ínfimo el porcentaje de menores que no cometen delitos, es la mayoría. El 0,5% de los menores son los que cometen delitos. Es un porcentaje chiquitito, ínfimo, que no va a dar respuesta a la temática de seguridad. Sí, pero eso es entre los 16 y 18, y de 15 años o de 16 para abajo, ¿no? Como, bueno, este caso, que se ha detectados otros casos. ¿Qué herramientas tiene el Estado hoy por hoy como para resocializar a ese chico, reeducar a ese chico? Y te dejo una pregunta pendiente para el segundo bloque. La inimputabilidad de un menor, ¿cómo operan la reincidencia del hecho? Porque si está libre o el cuidado de un pariente, de un tío, de un abuelo, digamos, ¿qué se hace con un pibe de 15 años? ¿Te parece? Perfecto. Enseguida seguimos con Estrella Moreno Robinson. Bien, seguimos con la doctora Estrella Moreno Robinson. Habían quedado un par de preguntas pendientes, pero la central es, ¿qué se hace con un pibe de 15 años que comete un delito e incluso un delito grave? Bueno, yo creo que hay que preguntarle a todas las autoridades y las instituciones intermedias que se ocupan de los jóvenes. Tenemos la Dirección Provincial Juvenil, hay muchos organismos que se ocupan, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y todos ellos dicen, por lo menos lo que uno ha leído, es fortalecer, como he dicho antes, la contención en la sociedad. Ahora, si un menor cometió un delito siendo inimputable, creo que debe haber una presencia estatal, a través de las medidas excepcionales que hoy se aplican, a través de la Secretaría de Niñez, tiene que haber un acompañamiento y asegurarse de que ese menor no reincida en esa conducta. Eso es innegable. Ahora, es cierto, no se le puede aplicar una pena. ¿Se lo tiene que aislar o no, en tu criterio? Bueno, yo creo que hay especialistas que tienen que trabajar en el tema y ver. Como decía antes Guillermo, son enfoques especializados y focalizados individualmente. Cada menor tiene su desarrollo. Entonces, tiene que haber un grupo de, diría, profesionales en la interdisciplinariedad, que son psicólogos, trabajadores sociales, ocupacionales, para acompañar a ese menor y que no vuelva a reincidir. Yo sé que a lo mejor la gente escucha y dice, entonces tiene más derechos. No es por tener más derechos, es porque tiene que tener esa, voy a usar de nuevo la palabra contención, pero no se me ocurre otra, porque es contenerlo para que no vuelva a cometer delitos. ¿Y a las víctimas de los menores qué le dirías, por ejemplo? A las víctimas de los menores, primero mi respeto total. Yo no solo que respeto, puedo comprender en lo que uno puede comprender
es un dolor. Yo cada vez que veo esa foto o esa filmación de Bruno, duele profundamente en el alma, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar como sociedad es en pensar, no que cuando haya otro homicidio va a tener pena, sino lo que tenemos que trabajar cumpliendo las responsabilidades que hemos asumido de manera internacional es que no haya ningún otro menor de 15 años matando. Porque si no naturalizamos y si no creemos que, bueno, que los chicos pueden ser instrumentalizados para matar, y en eso hay que trabajar, que no se permita que esos chicos lleguen a matar, porque son instrumentalizados, no es que él decidió solo. Sí, bueno, el caso de los soldaditos, por ejemplo, ¿no? Son reclutados por alguien. En este último caso, en Rosario, esta escalada violenta de marzo tiene que ver con instigadores también, de acuerdo con la opinión de los fiscales, ¿no? Ahora, vos estás metida en el tema de justicia restaurativa también, y esta comprensión de la víctima tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Hay posibilidades de tener un sistema, digo, en Brasil existen algunos lugares, por ejemplo, ¿no?, de comprensión del hecho para que no vuelva a ocurrir, como recién acabas de decir. Justamente, Guillermo, en el tema de minoridad o de niñas, niños y adolescentes, se trabaja en procedimientos o procesos reflexivos de responsabilización, porque lo importante es que comprenda y se responsabilice de lo que hizo. Y a través de los procesos de justicia restaurativa se puede lograr. El nuevo Código Procesal Penal Juvenil contempla la justicia restaurativa. Lo que pasa es que el tema va a ser cómo se va a aplicar, quiénes lo van a aplicar, eso va a ser muy importante, cómo se va a hacer. Pero eso que es que internalice, comprenda y entienda el daño que causó. Porque eso es un poco lo que dicen los especialistas, es que en esas edades no se tiene conciencia, hay mucho más dificultad de controlar impulsos, pero también hay dificultad de comprensión de lo que pasa a largo plazo con esas acciones. Pero vuelvo también al tema de los menores que son instrumentalizados y utilizados por otros. Acá hay un problema, o sea, de aquellos que dicen, bueno, hay que tratar al menor que comete un delito como un mayor, tratarlo como un mayor. Ahora, si metes preso a un pibe de 15 años, la cárcel va a salir de la cárcel, si sale, con una perfección de delincuencia mucho más peligrosa de cuando entró, ¿o no? Coincido la totalmente. Es una fábrica de delincuentes, ¿o no? Y he leído además que en los países donde se ha bajado edad de imputabilidad, los menores de 14, 15 años se han organizado profesionalmente, ha causado organización, profesionalización de bandas, digamos, todo lo contrario a lo que se buscaba, se causó. Lo he leído porque, bueno, es una materia que me interesa profundamente, y yo pienso de nuevo, pensemos en que no tengamos que enfrentar estos casos de niños que matan a otras personas. En su momento planteaste que hay un abuso de la prisión preventiva, ¿no? Pero ¿cómo juegan las corrientes de opinión, digamos, las redes sociales, los medios de comunicación, a decir, bueno, te lo voy a decir con palabras muy vulgares, el que mató tiene que podrirse en la cárcel? ¿Qué pensás de eso? Sí, también me lo preguntaste con los menores, y para los dos casos digo que cuando se habla de esa manera no se conoce la realidad de lo que es una cárcel. Cuando de los menores, te decía, es un número ínfimo, entonces parece que va a traer la panacea de que no va a haber más delitos, y eso no va a pasar si se baja la edad de imputabilidad. Y respecto de la prisión preventiva, lo que te puedo decir, Guillermo, es que las cárceles están superpobladas, que tienen sistemas donde las personas no aprovechan el tiempo para poder luego volver a la sociedad de manera constructiva y positiva, sino que en general se reproduce violencia en las cárceles y, para decirlo en términos como todos hablamos, salen
peor, digamos, nadie salió, o bueno, no puedo decir nadie porque no. hay algunos que tienen procesos positivos, pero digamos, pensar la cárcel como un lugar donde se tiene que pudrir una persona es un pensamiento que no va a redundar en beneficio para toda la sociedad, porque esas personas van a volver. Y aparte esas personas tienen hijos, tienen nietos, tienen familia, y entonces es importante también para quienes están afuera y tienen un familiar dentro de la cárcel, ver que se puede reinsertar y mandar un mensaje positivo, que haya un mensaje positivo. Si no, una persona sale y delinque nuevamente, y no es la idea. Es lo que pasa, casi un 80% de reincidencia hoy por hoy. La reincidencia, bueno, no recuerdo bien los datos, Sí, está cercano. Pero, a ver, es difícil conseguir trabajo, todo es difícil afuera, entonces si no se hace un proceso para que cuando la persona salga pueda tener un marco de trabajo, de educación, ¿qué va a pasar? Va a tomar el camino que tomó antes de ingresar a la cárcel, seguramente, ¿no? Y a veces yo pienso mucho en eso, porque si para todas las personas que tenemos una vida normativa, entre comillas, no es fácil conseguir un trabajo, no es fácil, para los jóvenes no es nada fácil, ¿cómo puede ser para una persona que para colmo tiene un antecedente con todos los prejuicios y estigmas que eso tiene? Por eso yo creo que ahí hay que hacer un profundo trabajo. Hay un programa Nueva Oportunidad que el gobierno dijo que lo va a reeditar. En una reunión que tuvimos con los senadores nos comentaron eso, y yo creo que esos proyectos tienen que estar, hay que apuntar a eso, nuevas oportunidades, porque si no estigmatizamos y consideramos que hay personas que como inútiles, y la persona tiene un valor que es un valor inherente a la vida, a su dignidad. La tenemos que respetar y tratar de ayudar para que esa persona vuelva. Y las cárceles creo que no se conocen, muy poca gente las conoce de adentro. ¿Crees que estamos ante una justicia selectiva? Digo, ¿cuántos pobres hay en las cárceles y cuántos ricos hay en las cárceles? Y no, los porcentajes son abrumadores. Yo creo que no, la mayoría de la gente es pobre. La mayoría. No tengo un número y no me gusta no decirte un número, pero no lo tengo. Pero sí te puedo decir que de menores son todos pobres. Y adultos, y la mayoría, por lo menos las cárceles provinciales, son todos pobres. Habrá excepciones, pero la regla es que son personas vulnerables económicamente. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, cómo no, Guillermo. ¿Qué sentiste con el ataque de Hamás al kibutz donde te formaste, donde nacieron tus hijos, donde trabajaste? Fue algo muy duro, fue algo muy difícil, y bueno, pensar en siempre cómo se sigue adelante, cómo se llega a la paz, pensar que como seres humanos siempre tenemos que pensar, a pesar del dolor profundo, cómo seguimos adelante, cómo creemos en la condición humana, cómo creemos que podemos tener valores y apelar a eso, a esta condición humana compartida que a veces nos olvidamos, que haya menos egoísmo y más pensar en el bien común. A veces siento que falta pensar en el bien común. Muchas veces con el tema de la cárcel yo pienso porque esas 11.076 personas que hay, se las piensa como personas que sin valor. Las personas tienen un valor, tenemos que pensar en el valor humano que cada uno de nosotros tiene. Todavía hay 5 secuestrados de mi kibutz, todos amigos, conocidos. El dolor es muy profundo y la apuesta es a creer en la condición humana. La apuesta es a creer que vamos a poder como seres humanos entendernos y no dañarnos tanto entre nosotros. Muchas gracias, Estrella. Gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias, Jessy. Gracias, Caro. Y gracias, Helene, por la producción y realización. Hasta nuestro próximo encuentro.